hablando de cáncer gástrico. Muy bien, entonces, como en todas las clases, antes de empezar a hablar del diagnóstico es importante saber a qué pacientes ustedes le van a sospechar, ¿sí? o a qué factores le vamos a echar la culpa de la aparición de cáncer gástrico en sus pacientes. ¿Vale? Entonces, empezando por el principio, la pregunta es siempre, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer gástrico? Fumador, excelente, importantísimo. Cigarrillo, listo. Aparte del tabaquismo, ¿cuál? Gastritis, sí y a la vez no. La gastritis per se no es que se considere un factor de riesgo, pero la causa de esa gastritis sí puede ser. Listo, la gastritis es otro diagnóstico. Entonces, ¿qué otro diagnóstico, qué otra causa? Dime. Consumo de medicamentos, sobre todo consumo crónico de AINES y de inhibidores de bomba de protones, como omeprazol. La evidencia es controversial, pero hay algunos autores que sugieren que sí se puede correlacionar, sobre todo cuando es consumo crónico y prolongado. Listo. ¿Qué otro factor de riesgo? No me han dicho el más importante. ¿Cuál es el más importante? Factor de riesgo para cáncer gástrico. Helicobacter pylori. Exactamente. ¿Sí? Helicobacter pylori, su descubrimiento causó un Nobel. ¿Por qué? Porque fue el primer organismo que se pudo relacionar directamente con efecto oncogénico. Después vinieron otros, el citomegalo, el herpes, el Epstein-Barr, etc. Pero el Helicobacter pylori se relacionó directamente su prevalencia con la patogénesis del cáncer gástrico. Listo. Aparte del Helicobacter pylori, más factores de riesgo. Ya dijimos Helicobacter, ya dijimos tabaquismo. ¿Cuál otro? Edad, ¿vale? Mayor edad, mayor prevalencia, efectivamente. ¿Qué otro? Dieta, muy bien. Todo lo que es dieta malsana es factor de riesgo, sobre todo para cáncer del tracto gastrointestinal, estómago, colon. Sobre todo lo que son dietas ricas en nitratos, la carne roja y sobre todo el quemadito de la carne roja, porque su metabolismo libera muchos radicales libres, etcétera, etcétera. Y dietas pues bajas en frutas y verduras. ¿Qué otro? Ser hombre. Ser hombre, muy bien. No se sabe si realmente es porque nuestro querido Y nos da una predisposición o si es porque en la mayoría de culturas el hombre tiene un estilo de vida un poquito menos sano que las mujeres, ¿sí? Digamos por mera cuestión cultural. Asimismo el hombre tiende a consultar menos, ¿sí? O a consultar ya cuando los síntomas son más intensos al médico, entonces también tiende a ser más agresivo. ¿Qué otro factor de riesgo? Hay otro que yo les dije, cuando nos pregunta factor de riesgo, aparte de tabaquismo, está bueno, alcoholismo también. Él se aplica para todos los cánceres gastrointestinales, estómago, intestino delgado, colon e hígado, ¿vale? Pero nunca olvidemos historia familiar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya están básicamente los que ya hablamos. Dieta, tabaquismo, alcohol, Helicobacter pylori. El virus del Epstein-Barr también se relaciona con cáncer gástrico, pero no tanto con adenocarcinoma, sino más con linfomas. Y por supuesto, la historia familiar. Familiares con hasta segundo grado de consanguinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay afecciones genéticas familiares que pueden causar con mayor prevalencia de cáncer gástrico. Una de ellas, que está siendo cada vez más común en nuestro medio, es el síndrome de Lynch, que se ocasiona por inestabilidad microsatelital. ¿Qué son los microsatélites y qué es la inestabilidad? Les voy a estresar con eso en la siguiente clase porque digamos es más importante verlo en cáncer de colon. Quiero que la relacione más con colon. Pero también juega un papel importante en la patogénesis de los cánceres gástricos familiares. ¿Listo? Cualquier paciente que tenga diagnóstico de cáncer gástrico es necesario hacer el tamizaje familiar hasta la segunda línea de consanguinidad para detección de lesiones tempranas y posibles lesiones familiares. También pacientes con cáncer de colon por mutación de APC, ¿sí? Esto también lo voy a expresar la otra semana. Y mutación del BRCA. Al principio BRCA era igual a cáncer de mama, luego BRCA se volvió igual también a cáncer de ovario, pues ahora BRCA es también igual a cáncer de estómago. ¿Listos?
ya sabiendo qué pacientes fueron los que les dio, pues vamos a mirar el abordaje diagnóstico. Entonces, si bien el paciente puede ser asintomático o sintomático, el diagnóstico inicial siempre va a ser por la endoscopia. ¿Sí? Es poco invasiva, relativamente económica y nos puede dar mucha información. Sin embargo, el diagnóstico no existe hasta que no lo dice el patólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el estómago podemos ver muchos tipos de lesiones. La mayoría son lesiones benignas. ¿Listo? Que si el endoscopista no está lo suficientemente entrenado, puede o subestimarlas o sobreestimarlas. ¿Vale? Entonces, entre las lesiones benignas vamos a tener las displasias, ¿vale? Generalmente las displasias de bajo grado, que si llega a tener un informe con eso, pues ustedes no van a asustar al paciente diciendo, ah, ya tiene cáncer de estómago. No. Todavía no, pero seguramente sí es necesario hacer un seguimiento. Pero también pueden tener pólipos o pueden tener adenomas de la mucosa gástrica. Esos pacientes que consumen de manera crónica AINES, inhibidores de bombas de protones, o pacientes que tengan alguna predisposición familiar a la formación de pólipos y adenomas, como síndrome de Lush en la poliposis, pues pueden hacer esos pólipos sin necesariamente hacer cáncer. ¿Listos? Pero pues la clase de hoy se llama cáncer de estómago, entonces vamos a enfocarnos en las lesiones malignas. Entonces, en estómago prácticamente todo lo que existe se nos puede malignizar. ¿Listo? ¿Cuál es el tejido que representa mayor componente de la pared y que además es más funcional del estómago? El epitelio, la mucosa, exactamente. Por tanto, la mayoría de tumores gástricos y el diferencial que siempre se va a colocar es un adenocarcinoma. ¿Listo? Porque además no es una mera mucosa de recubrimiento, sino pues también es una mucosa productora, pues tiene función glandular, por tanto se llama adenocarcinoma, hasta el 90% de las lesiones. ¿Listo? Pero no solo tenemos mucosa, también tenemos el tejido linfoide asociado a mucosa, el MAL, que en el trato gastrointestinal se llama pues el GAL, ¿ok? Y pues de ahí nos pueden salir linfomas. También tenemos, ¿se acuerdan de los plexos de Meissner, de Auerbach, de las células de Cajal, todas esas cosas? Bueno, y ahí también nos pueden salir tumores carcinoides. ¿Listo? Los tumores neuroendocrinos. Y por último tenemos el tejido mesenquimal. ¿Listo? Ese tejido liso, ese tejido muscular. ¿Sí? Esas fibras que uno generalmente las pasa por aburridas, pero que también se pueden malignizar, y cuando se malignizan se llama el tumor de estroma gastrointestinal / el GIST. Listos. ¿Quién nos dice nosotros cómo clasificar y cómo cuadrar todo eso? Por supuesto, OMS. Esta es la última clasificación, quinta edición 2019. Generalmente actualiza cada 5 años, entonces esperamos de pronto este o el otro año nos tenga un nuevo libro, pero pues por ahora lo seguimos utilizando. Y por supuesto también seguimos las directrices del Colegio Americano de Patología. Si bien la OMS está intentando recopilar, ¿sí?, o globalizar el idioma con el que diagnosticamos cáncer gástrico, pero pues ustedes deben saber por cultura general que lo que hay para este tema son clasificaciones. Casi que cada continente usaba su propia clasificación, ¿sí?, según el perfil epidemiológico de su gente. Entonces tenemos clasificación japonesa, clasificación china, clasificación europea, clasificación americana, la clasificación de Borbon, de Lauren, OMS, clasificación molecular y clasificación TNM, que es la de la Sociedad Americana de Oncología. ¿Con cuáles nos tenemos nosotros que estresar en Colombia? A veces, de pronto se puede mencionar la clasificación japonesa. ¿Listo? Esta es una clasificación que digamos un ejemplo para el mundo, pero que es muy poco práctica para los países que no son Japón o Corea. ¿Qué sucede? Ustedes saben que en Japón la prevalencia de cáncer gástrico es extremadamente alta. Si están mirando no saben por qué, pero son países que tienen niveles altos de cáncer gástrico, tanto que se considera una enfermedad de salud pública y empezaron a hacerle tamizaje a toda la población. Pues cuando tamizan a toda la población, pues por supuesto van a encontrar todavía más casos, se les va a disparar la prevalencia. Pero ¿cuál es la característica de esos casos? Que los van a coger en etapas generalmente tempranas, pacientes asintomáticos o con lesiones iniciales.
Por tanto, Japón tiene una prevalencia absurda de cáncer gástrico, pero no es caro. ¿Por qué? Porque la mayoría de cáncer gástrico es cáncer en estadio temprano. ¿Sí? Tanto que ellos sacaron su propia clasificación para cáncer temprano, que es la clasificación japonesa. ¿Listo? Son características específicas de cuando debemos llamar cáncer primario o cáncer precoz, ¿sí? O cáncer temprano. Y el resto se va a llamar carcinoma gástrico avanzado. ¿Por qué no se puede aplicar en Colombia? Exacto. Aquí ya llega hasta cuando sienten la pepa en el estómago, hasta cuando ya no se aguantan el reflujo, hasta cuando ya perdieron 10 kilos, y ahí es donde se hace el diagnóstico. Entonces, lamentablemente, en nuestro sistema la detección de cáncer temprano es más bien escasa. Y además, no tenemos la experiencia de los japoneses con esta clasificación, por tanto, es muy raro que lo utilicemos. ¿Listo? ¿Qué clasificación sí van a dar ustedes en su práctica? Borman. Sin embargo, Borman es una clasificación macroscópica, es la que le hace el endoscopista o el gastroenterólogo, ¿sí? Y que cuando ve una lesión, él se la va a describir y generalmente se atreve a colocar el tipo de Borman. ¿Sí? Eso el patólogo nos ayuda mucho porque, dependiendo del tipo de Borman, nosotros sabemos cómo y dónde localizar con mayor facilidad el tumor. ¿Sí? No siempre el diagnóstico es sencillo y no siempre las muestras son representativas. Pero si a mí me dicen, no, eso es un Borman 4, por ejemplo, la linitis plástica, que es el difuso, pues yo sé que lo tengo que buscar hacia abajito, hacia una submucosa. Mientras que se me dice, no, es un Borman tipo 2, más aún será generalmente los dos hacia laterales, por ejemplo. ¿Listo? Pero pues eso es de mano. De micro. Histológicamente, ¿qué clasificaciones utilizamos? Dos principales, Lauren y OMS. Lauren es como la clasificación de la vieja guardia. Era muy usada, ¿sí? Porque es relativamente sencilla de aplicar, pero tenía muchos defectos. ¿Vale? Por eso OMS empezó a recopilar, metió Lauren y metió las demás clasificaciones para hacernos una más global, que es la que estamos intentando meter ahora, pero pues estamos como en un periodo de transición, ¿sí? De intentando pues cambiar el chip a la vieja guardia y que las nuevas generaciones pues utilicen una clasificación un poco más específica. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice clasificación Lauren? Me dicen, bueno, ustedes van a coger el cáncer gástrico y vamos a tener dos tipos principales. Uno que es intestinal, que es cuando se parece al intestino, y el otro que es el difuso, que es cuando crece, ¿sí? De manera difusa, sin parecer al intestino. Ahí están los dos tipos. Si no se parece a ninguno de esos dos, indeterminado. Y si es una mezcla de ambos, cerca del 50%, 50-50, mixto. Relativamente fácil. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? Que la idea de una clasificación no es solo por leer el nombre en la arquitectura, sino también poder dar luces sobre cómo va a ser el pronóstico y el comportamiento de ese tumor. ¿Sí? Podríamos tener dos de tipo intestinal que se llaman igual per Lauren, pero uno va a ser mucho más agresivo que el otro. Uno va a tender a hacer metástasis al ganglio linfático, por ejemplo. Otro va a ser más infiltrante o le va a gustar más meterse a órganos vecinos directamente. Pues en esos casos Lauren se queda corto porque es demasiado general. Ahí es donde llega OMS y dice, Lauren sirve, pero es necesario que clasifiquemos un poquito más los tipos de tumor. Entonces digo, si bien la arquitectura, digamos la citología del cáncer gástrico, tiende a ser de tipo intestinal, pero pues este va a tener varios patrones. Esto puede crecer de manera de papilas, pero se va a llamar papilar, puede crecer de manera de túbulos, tubular, con mucha secreción de mucina, mucinoso. ¿Okay? Si no es nada específico, lo llamamos convencional. Entonces, un adenocarcinoma convencional de estómago, esto es el equivalente al intestinal del Lauren. ¿Okay? Y en cuanto a este difuso, OMS nos da otro nombre, que es el carcinoma con células pobremente cohesivas y el carcinoma con células en anillo deshecho. ¿Okay? Histológicamente corresponden al difuso. Y el indeterminado, si bien no le dicen que es como indeterminado ya, pero pues miren OMS, todos los otros subtipos que nos colocan dependiendo de las
las características morfológicas. Sin embargo, pues vamos a centrarnos en lo más comunes, que son pues, el intestinal convencional y el difuso. ¿Listos? Cuando hablamos de adenocarcinoma gástrico, el diagnóstico siempre se va a hacer por correlación. Pues si es antral, si es corporal, si es corporantral, si es pilórico. Y según la morfología macroscópica, si es exofítico, si es ulcerativo, si es infiltrante, y el subtipo histológico. Ese es el nombre completo del programa. De entrada, en cuanto a localización anatómica, sepan que el cáncer gástrico más frecuente está en el antro. De ahí que cuando hacen endoscopias, así no vean nada, toman al menos una muestra de antro. ¿Listo? Y la pregunta aquí es, ¿por qué? Acuérdense que en medicina todo tiene un motivo. Entonces, ¿por qué los endoscopistas tamizan así sea el antro gástrico? ¿Y por qué? Bueno, eso lo hacen porque el antro gástrico es el sitio del estómago donde hay más cáncer. ¿Sí? Pero ¿por qué el antro gástrico es el sitio del estómago donde hay más cáncer? ¿Qué tendrá de especial ese antro? La ubicación, siempre que está más abajo, Ok, recordemos, el antro está en la bolsita del estómago y pues sí, es como la colita. Ahí en la parte baja es la curvatura mayor, entre el cuerpo y el píloro. Listo, ahí está el antro. ¿Qué tiene ese antro? ¿Qué encontramos ahí con mayor frecuencia? Piensen que el estómago es una bolsa. ¿Sí? ¿Qué secreta esa bolsa? Jugo gástrico, ácido. Vale, entonces el antro generalmente hay más ácido. Esto es donde tiende a sentarse un poquito más el jugo gástrico. Listo. Pero eso es necesario para que haya cáncer, generalmente no, porque el estómago pues está hecho para protegerse y secretar ese jugo gástrico. Es algo fisiológico. Entonces la causa no es algo intrínseco del estómago. ¿Qué más solemos encontrar en el antro? Y que le gusta el jugo gástrico. Vale, en el antro más frecuente que veamos úlceras, ¿listo? Y esas úlceras se podrían malignizar. ¿Pero qué nos suele causar las úlceras? Y no es el estrés por eso para un paciente. Díganlo más duro. El Helicobacter pylori. ¿Listo? Ya dijimos, el Helicobacter pylori es el principal factor de riesgo. ¿Sí? Y el Helicobacter pylori le gusta vivir donde está el ácido del estómago, porque le ayuda con su metabolismo. Entonces, como ahí es donde hay más ácido, ahí es donde más se asienta el Helicobacter. Y como es donde hay mayor densidad de Helicobacter, pues es donde por consiguiente vamos a tener mayores registros de origen de adenocarcinoma gástrico. ¿Listos? Ahora, en cuanto al subtipo, según la morfología, vamos a tener, ya dijimos, el intestinal y el difuso. ¿Listo? El intestinal, macroscópicamente, casi siempre es el que va a crecer hacia adentro, ¿sí? Digamos hacia la luz más bien. Esto crece como una masa, ¿sí? Puede ser como una pelota que se ulcera o puede ser como un arbolito, ¿listo? Pero generalmente hace un patrón de crecimiento exofítico hacia la luz del estómago. Y histológicamente pues se va a corresponder a la formación de glándulas, ¿listo? Que van a tener los criterios de malignidad y que histológicamente nos van a recordar al intestino. Por eso se llama intestinal. Por otro lado, el difuso, el infiltrante o la linitis plástica, ¿sí? Él no le gusta casi siempre crecer hacia la luz, sino crece hacia la pared. Entonces él infiltra, ¿sí? El espesor de la pared gástrica, sin necesidad de formar, digamos, lesiones bien delimitadas. Por eso es que se llama así difuso. Y pues histológicamente casi siempre se va a dar con patrón de células pobremente cohesivas o con células en anillo S8. ¿Listos? Veamos ahora. ¿Qué estamos viendo acá? Dígame. Metaplasia intestinal, realmente no. Ahí no estoy viendo nada que me recuerde el intestino.
no. Porque hay ocasionalmente necesito tener displasia de alto grado. Miremos los núcleos. Núcleos ovaladitos de cromatina, miren que son prácticamente iguales, están todos bien posicionados, no hay alteración de polaridad. Aquí ya digamos por efecto del corte, que se ve un poquito como más alargadito, ¿sí? Pero igual miren que todos están hacia basal. Tenemos mucho citoplasma acá. Hacia acá, todo eso está tranquilito, miren que no hay respuesta inflamatoria ni nada. Y esto es, pues, el estómago corrugadito. Esto es que esto venía bajando y aquí venía la otra, y aquí venía la otra, y así venía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Glucosa gástrica normal. ¿Sí? Acuérdense los criterios citológicos. Miren, la polaridad está bien, los núcleos son muy parecidos entre ellos, mismo tamaño, misma localización, y no hay respuesta inflamatoria. ¿Listos? Ahora sí, ¿qué estamos viendo aquí? Miren eso, claro. Aquí ya estamos teniendo los núcleos, son un poquito más chiquitos, más moraditos, pero lo que llama la atención, y ese es el tipo, es la presencia de células caliciformes. ¿Qué carajos hacen las células caliciformes en el estómago? ¿De dónde son las células caliciformes? Generalmente de intestino. Pues de mucosa, sí, también están en tráquea, sí, pero pues aquí estamos en gastrointestinal, de intestino. Pues esto ya empieza a que si yo les pongo una foto así, incluso a mis residentes, y no les doy ningún contexto, alguien me puede decir, no, pues ahí puedo estar en una mucosa de colon, bueno, una mucosa incluso de duodeno, más que todo como de colon. ¿Listo? Por esas células caliciformes. Entonces, esto es una metaplasia intestinal. ¿Sí? Pierde como esa configuración normalita. ¿Y por qué es importante identificar la metaplasia intestinal? Porque es parte, digamos, de la historia natural de la adenocarcinoma convencional de estómago. Entonces, cuando llegamos, cuando tenemos una infección por Helicobacter, ¿sí? ¿Qué va a haber primero? Inflamación. ¿Listo? Esa inflamación, por eso yo aparte aquí digo, podemos estar muy tranquilos porque hay inflamación. El Helicobacter pylori es una infección, ¿sí? El cuerpo va a intentar atacarlo y al no poder controlarlo, ¿sí? Va a tener que transformarse en un tejido más resistente, ¿sí? En ese caso, ¿qué tejido se vuelve? Tejido intestinal, por eso es metaplasia intestinal, ¿sí? Ahora, y ojo, si a ustedes les llega un reporte de una biopsia gástrica en las que el patólogo les dice tiene metaplasia intestinal del 30%, ¿sí? Y el paciente le dice, les pregunta, doctor, ¿esto es maligno o es benigno? ¿Qué le dicen ustedes? ¿O es premaligno? También podemos poner aquí la zona gris. ¿Maligno, benigno o premaligno? No. Benigno. ¿Sí? ¿Por qué? Las metaplasias, recuerden, es un elemento adaptativo. Cuando decimos premaligno, estamos diciendo que ya hay hallazgos de cambio de alteración genotipo-fenotipo, ¿sí? Que si no se quita van a evolucionar a malignidad sí o sí. ¿Listo? Pero esta metaplasia simplemente es una respuesta adaptativa a una infección. Si el paciente se pone juicioso, mejora su estilo de vida y se toma los 2 meses de tratamiento juicioso y le erradicamos el Helicobacter, en el siguiente endoscopio seguramente esto revierte totalmente y no hay un incrementado de cáncer. ¿Vale? Es una lesión benigna. Pero si en el reporte el patólogo le dice tiene una metaplasia intestinal del 50%, con displasia de bajo grado de tanto por ciento, ahí sí es premaligno. Exactamente, porque ya si les estamos reportando displasia, ya sea de alto o de bajo grado, estamos diciendo, ojo, que ya este tejido se estaba empezando a transformar. Lo que pasa es que no tiene criterios suficientes para yo llamarle cáncer, pero para allá va, háganle seguimiento. ¿Listos? Y cuando termine evolucionando, pues llegamos a esto, como tal, el adenocarcinoma gástrico. Entonces, ¿cuáles son las características arquitecturales y citológicas? No son muy distintas a las que ya hemos visto en las clases generales, ¿sí? Primero, como estamos en un adenocarcinoma, pues ¿qué tipo de estructuras vamos a ver principalmente? Glándulas tumorales, exactamente. Que esas glándulas van a tener una morfología de intestino, porque casi siempre vienen de un tejido que hizo metaplasia intestinal. Entonces, como el tejido diferenciado, pues cuando se maligniza, generalmente nos van a recordar el intestino. Por eso la obra nos llama intestinal, ¿vale? Desde que estamos en el estómago. Y
Y vamos a tener características citológicas. Entonces, como cualquier tumor, anisonucleosis, figuras mitóticas, necrosis, pleomorfismo nuclear, cuerpos apoptóticos, inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las características de malignidad, por supuesto, la infiltración. Como el estómago, digamos que parte de su naturaleza madura es precisamente la producción de moco para protegerse del ácido, pues es común que este tipo de tumores también nos haga producción de mucina. ¿Okay? Puede ser mucina intracelular o extracelular. ¿Vale? Como dato curioso, hay distintos tipos de mucina y se está relacionando cada vez la producción del tipo específico de mucina con el tipo de tumor del pronóstico, pero eso todo está en investigación. Y ya luego vamos a empezar a hablar un poquito más, pues en las charlas médicas, de la mucina, del muco, como factor de pronóstico importante. Miren arriba la necrosis también, que es común en el cáncer gástrico. Miramos aquí este otro ejemplo, tenemos la comparación. Pues aquí me está diciendo que esto es mucosa normal entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que tenemos metaplasia intestinal. Pues una mucosa normal, más bien es como relativa metaplasia. Pero pues lo importante que me quiere mostrar es esta zona de acá. ¿Sí? Comparen esta glándula de acá, ¿listo? Con esta glándula de aquí. Miren que, o con esta mejor, miren que por más que sean los nucleitos, están todos hacia la base, están todos igualito tamaño, ¿listo? Mientras que en este ya las cromatinas son irregulares, uno núcleo más arriba, uno núcleo más abajo, y como que se pierden los contornos nucleares. Digamos que ya tiene características de malignidad importantes. ¿Sí? Miren aquí también, por ejemplo, cómo tenemos estas luces que prácticamente no vemos como tal estructuras epiteliales, precisamente por la malignización del tejido. Otra característica, la infiltración. Entonces, normalmente las glándulas, ¿sí?, ellas tienen como un límite anatómico hasta qué tanto puede profundizarse la clínica. ¿Sí? Pero pues el tumor obviamente no le importa eso, rompe la lámina basal y se mete a su mucosa y al resto de la pared gástrica. Entonces, si miren aquí el tejido normal, generalmente hasta donde llega, ¿sí? Y cuando se maligniza, miren ya cómo empieza a bajar. ¿Sí? Y aquí ya estamos viendo cómo la glándula tumoral se mete. ¿Bien? Y aquí ya estos son otros poquitos, ¿sí?, de las citas tumorales infiltradas en la pared gástrica. Además, miren que parece como intestino. Y aquí también vamos a ver la metaplasia, digamos, la vaporización también con las células tumorales infiltradas. ¿Alguna pregunta? Ambos pueden hacer moco, pero son mocos distintos. Pero ambos son mocos. ¿Listo? Miren este de acá. Pero ya que ustedes me dicen, bueno, ¿qué tipo histológico es este? ¿Qué tipo histológico es? ¿Vale? Es un adenocarcinoma. Si fuéramos Lauren, ¿cómo le pondríamos? Intestinal, ¿sí? Yo digo que básicamente por descarte, porque no es que me recuerde mucho el intestino, pero definitivamente no es difuso. Uno dice, bueno, si Lauren me dice uno el otro, pues yo cojo intestinal. Pero es verdad que no duda porque esto no me recuerda a intestino como tal. ¿Listo? Porque no estoy viendo las caliciformes, porque ya las células están mucho más irregulares. ¿Listo? Eso es lo que ya OMS igual me dice, no, a esta calificación igual lo seguimos llamando convencional. ¿Listo? Esto viene siendo convencional, pero anotemos, miren que no es igual al anterior. Lo mismo. ¿Sí? Aquí está intentando hacer glándulas como intestino, pero miren esta parte que es el mismo tumor. Si ven que aquí ya las glándulas se empiezan a perder, las estructuras se empiezan a perder, ¿vale? Pero sigue siendo francamente maligno, ¿sí? La disposición, la arquitectura, las células,
todo eso está muy maligno, al igual que esto. Entonces, si bien Lauren me llama a todo esto que hemos visto intestinal, por eso es que OMS dice, ven, vale, si bien Lauren puede cumplir intestinal, pero realmente los cánceres son distintos. Entonces pongámosle otros nombres. Entonces ahí ya es donde OMS llega y dice, no, si usted ve más túbulos, póngale tubular o póngale papular. Si no vemos ninguna diferenciación, le colocamos convencional, pero le ponemos otro apellido, que viene siendo el grado histológico. Como ustedes pueden notar, miren que intenta hacer como glandulita, pero casi todo es como un mamotreto sólido, ¿sí? Como un pegoste aquí, que no vean aquí cómo está la formación de las glandulitas bonitas. ¿Listo? Y ahí es donde venimos entonces a poner el apellido. ¿Sí? El apellido para el cáncer gástrico lo damos mediante gradificación. Grado 1, bien diferenciado. Grado 2, moderadamente diferenciado. Grado 3, pobremente diferenciado. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio del grado? Es la cantidad de glándula que nos forme el tumor. Grado 1, más del 95%. Y el grado 3, menos del 50%. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, acá, ¿sí? Yo estoy diciendo, esto es un adenocarcinoma gástrico de tipo convencional, ¿qué grado le ponemos? Uno mira, sí, yo estoy mirando, miren bien, efectivamente, la mayoría vienen siendo glándulas, ¿listo? Pero puede ser una zona que usted diga, miren por ejemplo de arriba. Por ejemplo, esto de aquí, no tanto, ¿sí? O este de aquí puede que ya no me esté convenciendo. Pues se mira toda la lámina, pero esto podría ser un grado 1 o un grado 2. ¿Listos? Si yo ya vengo a este, ¿qué tanto le pondríamos? Grado 2. Este sí ya es grado 2. Yo estoy viendo mucha glandulita aquí, pero en esta zona miren que ya está como mucho más sólido, más irregular. Entonces me dice, no, ya esto sí definitivamente le ponemos un grado 2. Y a este, miraría más tumor. Solo fuera eso, yo le pondría también un grado 3, ¿sí? Porque menos del 50% del tumor está representado por glándulas. Si las glándulas parecen intestino o no, a OMS eso no le importa. ¿Listo? Es un convencional grado 3. ¿Y cuál creen que es la importancia de establecer el grado? Pronóstico. Entonces, el grado 1, buen pronóstico. Grado 2, promedio pronóstico como más o menos. Y el grado 3 es el del todo pronóstico. Ahora miremos este de la derecha. ¿Qué tipo histológico es? Una cosa es tipo y otra cosa es grado. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué grado es? Grado 3. ¿Sí? ¿Ven glándulas? No, grado 3. Para de contar. Ahora, ¿qué tipo es? Entonces, pensemos en Lauren. ¿Ok? ¿Intestinal o difuso? ¿Ven intestino ahí? No. Por tanto, ¿qué es? Difuso. Listo. Pensemos en OMS. OMS me dice, los difusos entre comillas son o células pobremente cohesivas o células en anillo estrecho. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Miren que son puras, todo esto son células tumorales sueltas. Sueltas. Pues yo esto es lo que le digo, célula pobremente cohesiva. ¿Listo? Pero miramos este de acá. ¿Qué grado le ponemos a esto? ¿Qué grado? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? ¿Grado 2? Bueno, aquí toca mirar con calma. Porque ustedes me dicen, vale, yo estoy viendo unas glándulas que si son parte del tumor, pues yo estoy viendo parte de diferenciación, entonces seguramente es un grado 2, ¿sí? Aunque tendrá que ver mucho más tumor, pero bueno. Pero miren, ojo con la glándula. Miren, núcleos, tamaño similar, todos están hacia basal, están bien polarizaditos. ¿Listo? Hay células caliciformes, claro, porque es un tejido metaplásico. Pero los núcleos no tienen cambios significativos. En esa
aquí, ¿sí? O sea, son glándulas normales, solo que están siendo infiltradas por el tumor. Entonces, ¿en dónde está el tumor? El resto de imágenes tumor. Derecho. Mírenla. Por ejemplo, miren esta célula de acá. Miren que esta es una célula más o menos redondita. El citoplasma es como voladito y tiene el núcleo para arriba. ¿Sí? Miramos, por ejemplo, esta célula de aquí, similar. Miren esta neumonita de acá. ¿Sí? O esta de aquí también. Todo esto es célula. Pero miren que esto no está haciendo estructuras firmes. ¿Sí? Esto está haciendo estructuras como células separadas. ¿Y cuál es la morfología de esas células? Miren, guarden esta en la mente y miremos aquí. ¿Bien? Por eso se llaman células en anillo de sello. Las células en anillo de sello son células especiales que se ven en los cánceres difusos de estómago, pero ojo que no son patoneumónicos. Otros cánceres, como colon, como mama, como ovario, nos pueden dar anillo de sello. ¿Ok? Esto simplemente es un patrón. Pero pues, ¿a qué corresponde? Son células que van a hacer una vacuolización intracitoplasmática tan importante que prácticamente me va a desplazar el citoplasma y el núcleo. Casi siempre el citoplasma queda hacia un ladito más denso y el núcleo va a quedar también apiñado, ¿sí?, hacia uno de los extremos. Por eso es que se llama anillo de sello. Lo habrá puesto el nombre cuando todavía usaban esas cosas. Pero pues, la característica es así. A veces puede ser un diagnóstico diferencial. Sin embargo, el adipocito es componido con colesterol. Este es por vacuolización citoplasmática, por mucina. Pero sí no puede confundir esto con tejido adiposo. Es que se llama lino. Miren aquí, por ejemplo, cómo se ve bonito esta simbología. Miren la vacuna cómo está creciendo y cómo ya se está viendo el núcleo celular. Miren, por ejemplo, esa también, aquí está la vaculita y está creciendo. Y ya cuando crecen, pues ya no forman tumores así. ¿Sí? Estos son los llamados carcinomas de células en anillo de sello. ¿Cómo es el reporte? Depende de dónde estén. ¿Sí? Todavía enseñamos Lauren porque hay muchos oncólogos, muchos gastroenterólogos que les gusta Lauren porque fue con la que se formaron. ¿Sí? Pero ahorita en las nuevas generaciones estamos ya intentando únicamente usar OMS. Un reporte de patología hoy en día, ¿cómo sale? Por ejemplo, un tumor de estos. Sale como un adenocarcinoma gástrico, ¿sí?, pobremente diferenciado grado 3. Clasificación Lauren, 2 puntos, difuso. Clasificación OMS, adenocarcinoma con células en anillo de sello. Les ponemos datos. Exacto, por eso OMS nos hace la diferencia y por eso les mostré esto de acá. Estas dos, Lauren las llama igual. Para Lauren esto es lo de difuso porque es por el tipo de crecimiento. ¿Listo? Pero OMS me dice, ojo, no es lo mismo. ¿Sí? Este tumor definitivamente es muy distinto a este. ¿Sí? Incluso biología molecular es distinto. Entonces por eso nosotros clasificamos si es pobremente cohesivo o si es anillo de sello. Y si tiene ambas, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos tumor pobremente cohesivo con células en anillo de sello. ¿Listo? El mixto es cuando tenemos los dos patrones grandes, intestinal con difuso. ¿Listo? Ah, bueno, ¿qué grado es? ¿Este qué grado es? Grado 3, no es ninguna glándula. ¿Y este qué grado es? Ya dijimos que estas glándulas son normales. Esta me las ignora. ¿Listo? El tumor, ¿cuántas glándulas están viendo en el tumor?
Pero aquí me interesa ese componente tumoral, no el componente histológico. El indiferenciado es un tipo difícil de diagnosticar. Es básicamente en la que no sé qué carajos estoy viendo. ¿Listo? En el cual ya perdió toda noción de su origen histológico. Casi siempre para diagnosticarlo nos toca con inmunohistoquímica para confirmar histogénesis. ¿Ok? Pero entonces, ¿este qué grado es? Grado 3. Sí. ¿Por qué? Porque el tumor está formado por glándulas. No, está formado por células en el anillo de sello. Y las células del anillo de sello no forman glándulas, no están unidas en ellas. Entonces, y ese es un mensaje importante, todos los carcinomas Lauren difusos y OMS, pobremente cohesivo y anillo de sello, siempre van a ser grado 3. Por tanto, ¿cómo va a ser el pronóstico? Malo, siempre es mala noticia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas vacuolas le permiten al tumor, en teoría, infiltrar más fácilmente, ¿sí? Le permite alterar mejor el ambiente celular, le da como características que facilitan la distribución y el avance tumoral. Entonces, es una mala noticia. Entonces, todo difuso, todo anillo de sello siempre va a ser pobremente diferenciado. ¿Ok? Y cuando tenemos metástasis, pues necesitamos saber el inmunofenotipo. Entonces, para estómago, obviamente como estamos en endocarcinoma, pues nos va a marcar citoqueratinas. ¿Listos? Y hay otro marcador que también es muy importante, que es el CDX2. El CDX2 nos marca en tubo digestivo, desde estómago hasta colon. Pero si estamos como con una lesión en el estómago y no sabemos si es primario o no, y el colon está bien, pues digamos que nos puede servir. No es tan específico, pero nos puede ser útil en algunas causas, en algunas ocasiones. ¿Ok? Dejando de lado estos dos, hay otros marcadores que se están utilizando, de hecho, ya de manera asistencial, que son el R2-mu y la inestabilidad microsatelital. Ya se le está pidiendo a todo el cáncer gástrico la clasificación, la subclasificación, según R2-mu y MSI, al menos por ahora. ¿Listo? El R2-mu lo vamos a ver más a profundidad cuando hablemos de mama, porque digamos que es casi era un patrimonio de la mama durante mucho tiempo. Pero los estudios encontraron que el estómago también lo expresa, y cuando lo expresa les va peor. ¿Sí? El R2-mu da peor pronóstico. No obstante, ¿y por qué es importante hacerlo? Porque es blanco terapéutico. Si un estómago que nos expresa mutación de R2-mu hace que el paciente sea susceptible a recibir una quimioterapia en blanco, ¿sí? Que va a hacer que, irónicamente, le vaya mejor, porque tiende a responder mejor a la quimioterapia. Y por otro lado, hacemos la inestabilidad microsatelital. Cuando hacemos la inestabilidad microsatelital, ¿qué estamos buscando? Si el paciente tiene... No. Si el paciente tiene síndrome de Lynch, exactamente, se busca de esta manera. ¿Por qué? Porque si este paciente tiene síndrome de Lynch, significa dos cosas. Primero, que así como tiene cáncer gástrico, también es posible que tenga cáncer colorectal. Entonces tiene que hacerle tamizaje bajo de urgencia. Segundo, porque nosotros no estamos solos. Si su merced tiene síndrome de Lynch, ese es un síndrome familiar. Tienen que tamizarle a toda su familia, igual hasta segunda generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es posible que usted tenga familiares con cáncer gástrico asintomático o con cáncer de colon asintomático. Y esos cánceres es mejor cogerlos temprano. ¿Sí? Así la EPS le toca barreras al tamizaje, pero un cáncer de estos detectado a tiempo mejora muchísimo sobrevida, el tratamiento es mucho menos lesivo y es mucho más económico adicionalmente. ¿Okay? Pues ya digamos en los centros de alto nivel, por protocolo se le está haciendo esos marcadores. Los molestaré cuando hablemos en colon la semana que viene, un poquito más con inestabilidad de microsatélite, entonces si pueden echarle una repasadita. Pero pues, por ahora sepan que el estómago también sirve. Tan importante es esta clasificación que hay una propuesta de subclasificarlo molecularmente. O sea, ya vamos a dejar de pelear si estamos en Nauro o en OMS y vamos a tener que dejar clasificación histológica de ladito y empezar a corregir con clasificación molecular. Pues aquí nos dice, prácticamente pues nos proponen 4 subtipos.
Un subtipo que es el que está asociado a inestabilidad microsatelital. Otro subtipo que es el que está asociado a virus del Epstein-Barr. Otro subtipo que es el que está asociado a, entre comillas, los adenocarcinomas convencionales y los intestinales, casi siempre por el Helicobacter pylori. Y el último subtipo es asociado a histología difusa. La idea es que esto no se está haciendo por ahora, pero pues en unos años, seguramente con la nueva OMS, porque lo está haciendo en el resto de órganos, vamos a empezar a estimular la clasificación molecular de todos estos pacientes. ¿Listo? Pero pues eso será un problema para ustedes del futuro, bueno, nosotros del futuro. Sigamos en esta nota. Entonces preguntamos, ¿qué tipo le colocaría? Pues, nombre del tumor. Un adenocarcinoma, yo le digo que es el estómago, entonces adenocarcinoma gástrico. Listo. Según Lauren, ¿qué tipo sería? Intestinal. Bien. Según OMS, ¿cómo lo llamaríamos? No, tipo. Acuérdense que cuando uno hace un patrón específico, OMS lo puede llamar convencional. ¿Listos? Y ahora sí, ¿qué grado le pondría? ¿Verdad? Grado es podría dar ejemplos de experiencia ahí para convencional. OMS es solo convencional, pero es lo que ahí en la mesa. Papilar, tubular, mucinoso, convencional. Luego está aenoscamoso, escamoso, hepatoide, estromalinfoide, coracorio, carcinoma, células parietales, rhabdoide, mucopiernoide, célula de Panek, etc. Pero entonces convencional es la que más se usa. Sí. Bueno, entonces todo convencional. Sí. Tal vez. ¿Listo? Bueno, ¿qué grado es en A? Grado 1, miren que todos son glándulas. ¿Listo? N. Según Lauren, difuso. Bien. Según OMS, tipo histológico. Bueno, entonces miren que si lo hacemos esta bolita y arriba listo. ¿Y estos dos entonces qué grado histológico son? Difuso. Grado histológico grado 3. Listo. Acuérdense, siempre difuso, probablemente cohesión y ellos siempre van a ser grado 3. La F y la X, ¿Ah? o sea, ¿y este Y este es un celular, probablemente cohesión. Y este es el anillo. Listo. Ya terminamos carcinomas. Ahora leemos rapidito. Y además que no solo el carcinoma, sino también podemos tener linfoma. ¿Vale? Entonces, el linfoma gástrico ¿sí? se coloca aquí, porque si bien en toda la pared, todo el tubo gastrointestinal podemos tener linfomas asociados al tejido linfoide asociado a mucosa, que es como mucosa gastrointestinal, no es máximo tal, ¿sí? Pero pues es más común que se vea en el estómago. De hecho, es el segundo diagnóstico de malignidad más frecuente después de los adenocarcinomas. Casi siempre son linfomas de tipo B, ¿listo? Linfocitos tipo B. ¿Y cómo se ven? Básicamente son estas células, son células como linfocitos atípicos. ¿Sí? Miren que no tienen prácticamente citoplasma y están también separaditos entre ellos. De pronto es citológicamente más difícil para ustedes verlo, pero pues ya macroscópicamente, ¿sí? Miren cómo pareciera que era como una expansión, ¿sí? Como tal de los agregados linfoides, ¿listo? O de los nódulos linfoides, ¿sí? Y pero es una expansión desordenada. Aquí ustedes no están viendo ni centro terminal ni nada, ¿sí? Están viendo simplemente como linfocitos que se están metiendo por toda la pared. ¿Listo? Miramos aquí igual, esta otra zona cómo se empieza a infiltrar, y eso generalmente hace un bultico en la pared del estómago. ¿Cuál es la dificultad que suele haber con los linfomas? ¿Sí? Y es que cuando se hace el tamizaje diagnóstico, ¿listo? El tamizaje por el endoscopista, ¿sí? Hay muchos endoscopistas que tienden como a mirar bien rápido y simplemente le toman el pellizco,
¿sí? Al epitelio. Entonces, ¿en dónde se origina el adenocarcinoma? ¿En qué parte del estómago se origina? Pues, ¿en qué capa histológica se origina? En la mucosa del epitelio, afuera. Nosotros la mayoría los cogen ahí, por eso muchos endoscopistas, ¿sí? De esos que le hacen hacer la endoscopia en 2 minutos y siguiente, pues le sacan el pellizquito aquí y ya. Pero, ¿en dónde se origina el linfoma? Entonces, en el tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Y en dónde se encuentra? En la submucosa, un poquito más profundo. ¿Listo? Pues, y tiende a ser efecto de masa. Pues, si el endoscopista llega a sacar una muestra muy superficial y además no informa que vio una lesión o no ve la lesión, pues un diagnóstico como eso se puede pasar y puede ser un falso negativo. ¿Listo? De que es importante que sepan también, el adenocarcinoma se opera, el linfoma no se opera. Entonces, uno espera que se haga el diagnóstico bien, así vean una lesión macroscópica, ¿sí? Porque si piensan y se van a la entrada, si diagnóstico histopatológico le quitan el estómago por un linfoma, pues, bueno, no es buena idea que eso pase. Después del linfoma, ¿qué otros tumores tenemos? El GIST, muy bien. Tenemos los llamados tumores del estroma gastrointestinal. ¿Listo? Esos son tumores de origen mesenquimal. ¿Listo? Pero miren que no se llama tumor de estroma gastrointestinal. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué no se llama sarcoma? Porque se podría llamar un sarcoma. ¿Qué es un sarcoma? Es un tumor maligno de origen mesenquimal. ¿Ah? En parte es por eso. Y entonces, ¿por qué a eso no lo llamamos sarcoma? Pues porque la mayoría no son malignos. Y esa es una buena noticia. La curación es únicamente mediante la resección. ¿Listo? Y también porque el linaje no está tan claramente establecido. Lo llamamos que es del estroma porque puede venir aparentemente de cualquier célula del estroma. Si bien dicen que viene de la célula de Cajal, pero también puede venir de los fibroblastos o de las células del músculo. Entonces, le dejamos un nombre mucho más inespecífico. ¿Listo? Pero ese tumor generalmente no va a tener ni necrosis, ni mitosis atípica, ni signos de diferenciación. Importante, va a marcar positivo para este marcador, digamos, es el sello, que es ese tipo, el llamado CD117. ¿Y cómo se ve? Así. Como un tumor mesenquimal, ¿listo? Así como el de tercera, así, bonito. ¿Vale? Uso celular, homogéneo. Y miren otros ejemplos. ¿Sí? Mismas características. ¿Alguna pregunta?